¿Qué pasa cuando estamos dibujando un guión donde de repente hay mucha conversación? El bendito y querido escritor se le ocurrió escribir 3 páginas seguidas de gente simplemente conversando. Como dibujantes tenemos que encontrar una manera de hacer que esa conversación sea interesante, no sea aburrida. Y muchas veces lo más difícil es pensar cómo vamos a armar esos paneles para que funcionen uno tras otro y que no se vean aburridos y que no parezca que siempre es lo mismo. Pero aquí es donde viene Wally Wood al rescate con una de sus genialidades, que en su momento nos dejó una lista de 22 paneles que funcionan siempre a la hora de que tengamos este tipo de problemas. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo. Y bueno, ya sabemos quién es Wally Wood, un gigante de la industria del cómic, una fuente de inspiración para muchos autores, famoso por su trabajo en ese cómic y en la revista Mad. Y su filosofía era clara: eficiencia sin perder la calidad del trabajo que tienes que hacer. Y dentro de este marco de buscar la eficiencia, él generó una guía muy simple de 24 paneles que siempre funcionaban. Pero la fotocopia que se repartió en su momento era tan pobre y de tan mala calidad que 2 de esos paneles se perdieron y solo quedaron 22. Y es lo que se ha compartido desde hace muchos años, desde hace décadas, entre artistas profesionales para tener esta guía de esos 22 paneles que siempre funcionan a la hora de hacer tu historieta. Así que ponte cómodo que vamos a revisar esos 22 paneles de una manera muy rápida y sencilla y quizá puedas ver que algunos de estos los has visto muchas veces. Primero es la cabeza grande. Es ese plano donde tú ves muy de cerca la cara del personaje, no un primerísimo plano, sino más bien un acercamiento muy brusco donde puedes ver toda la expresión de su cara. Es una viñeta que se utiliza muchas veces y que viene muy bien cuando tú quieres precisamente mostrar esas expresiones del rostro, darle énfasis a la expresión y a la emoción de ese personaje que estás mostrando. Y si esta gran cabeza o el cabezón funciona bien, el primerísimo plano pues lleva todo al extremo. ¿Por qué? Porque en este plano podemos enfocar hasta el último poro, el último detalle que haya en esa cara. Podemos hacer un paneo directamente a un ojo, directamente a una boca. Aquí ya no nos preocupa tanto mostrar una expresión facial, sino más bien mostrar un detalle importante en ese rostro de ese personaje. Otro panel muy utilizado es el espalda-cara, que es cuando muestras un personaje de espalda y al otro lo muestras de frente. Es un panel que funciona muy bien cuando quieres establecer conversaciones entre dos personajes. Y la atención recae precisamente en el personaje que vemos de frente, mientras mantenemos al otro personaje también en cuadro. Otro panel es el perfil sin fondo. Al eliminar el escenario le damos importancia precisamente a ese personaje que está ahí en el cuadro y al lenguaje corporal que le queramos dar. Otro panel clásico es el fondo claro y el primer plano oscuro. El panel es fantástico para crear atmósfera y separar los planos. Y te puede servir para separar la carga emocional entre el personaje que está envuelto en la oscuridad y el fondo que puede verse claramente. También tenemos el panel que es negro completamente. Entre páginas y páginas donde hay muchos detalles, muchos dibujos diferentes, colocar un panel que está prácticamente todo negro siempre va a hacer que el ojo lo busque precisamente a él para ver qué hay ahí, qué oculta. Y es un recurso que puedes utilizar cuando creas que estás repitiendo mucho otro tipo de paneles. Tenemos un panel que tenga un objeto muy grande, que es precisamente cuando hacemos zoom en un objeto específico dentro de la escena. Eso nos puede indicar la importancia que tiene ese objeto en esa escena o hacerlo más amenazante si necesitas que así sea. Tenemos el panel abierto, que es cuando ponemos un objeto o una figura por sí misma sola en un solo cuadro sin otra cosa que la acompañe para darle énfasis total a ese objeto. Es un panel también que funciona muy bien cuando queremos precisamente eso, enfocarnos en una sola cosa. También tenemos el plano de profundidad o el plano abierto, en el sentido de que podemos mostrar posturas completas de los personajes estando de pie o realizando alguna acción. No solo mostrando sus caras o el 3/4 hacia arriba, sino mostrando las figuras completas. Tenemos la silueta inversa, que también nos permite mostrar una figura silueteada por la oscuridad o por los elementos que tiene alrededor. Es una forma genial también de presentar personajes para que no lo hagas siempre de la misma manera y que se haga repetitivo.
Al contrario del panel que vimos antes de poner un objeto muy grande, también podemos hacer exactamente lo opuesto. Colocar un objeto muy pequeño alrededor de otros elementos para darle esa sensación de inferioridad o de que todo lo que está alrededor de él es muy épico y muy gigantesco. Tenemos el panel de profundidad, que es un panel donde mostramos los planos, mostramos cosas al fondo, mostramos cosas en un segundo plano y mostramos cosas en un primer plano. Esto nos puede ayudar mucho a establecer el ambiente donde se está desarrollando la escena y nos permite un poco ver el entorno, no estar siempre tan pegadito a los personajes. Otro panel es el picado, mostrar el personaje viéndolo desde arriba con la sombra de él proyectándose. Es un panel que siempre funciona y que se ve genial. El otro panel de la silueta en L, que es cuando muestras la cabeza del personaje y muestras parte de su hombro como formando una L dentro del panel y dejando ver un poquito lo que el personaje está mirando. Es un panel que siempre funciona y nunca deja mal. El panel a la altura del ojo, donde mostramos todos los personajes como si nosotros estuviéramos ahí en la escena a la misma altura de ellos. El panel donde muestra solo un lado iluminado del personaje es genial. El personaje casi que lo ves envuelto todo de negro, menos a los lados o quizá por arriba. Es un panel que también nos ayuda a no hacer tan repetitivo la manera en la que estamos mostrando esos personajes. El panel del reflejo. ¿Qué puede ser mejor que mostrar un personaje en un panel? Pues mostrarlo reflejado sobre una superficie. Quizá un charco de agua en el piso, quizá un espejo, quizá reflejado sobre una superficie metálica. Es un recurso que funciona siempre muy bien. El panel del encuadrado. Encuadrado dentro de algún elemento en la escena que estás haciendo, quizá a través de una ventana, quizá a través de la grieta de una pared, que puedas ver el personaje ahí, que algún elemento dentro de esa escena que tú estás haciendo enmarque a tu personaje, que no solo esté enmarcado por el panel, sino que dentro del mismo panel esté enmarcado por otro elemento dentro de la escena. Este es muy parecido al panel que vimos antes del fondo iluminado y el personaje con oscuridad, pero aquí completamente silueteado. Es un panel que puede venir muy bien. Como dije, para variarle el diseño de los paneles en una conversación que se hace larga. Hay otro panel, este panel de los 3 planos, que es cuando muestras un fondo oscuro, un segundo plano muy claro y un tercer plano oscuro nuevamente. Esto te va a ayudar a darle una sensación de profundidad que viene muy bien cuando estás dibujando. El panel de otro medio, que es cuando en vez de mostrar directamente una acción, lo que haces es mostrar esa acción pero a través de otro medio, quizás desde un televisor, quizás desde un periódico, quizás desde la pantalla de un teléfono. Y por último, un panel que puede ser incluso muy similar a otros que ya hemos visto, es el panel del contraste, que es un panel donde vas a diferenciar mucho figuras de otras utilizando ese elemento de oscuridad y claridad, haciendo que algunos elementos sean muy oscuros y otros que sean muy claros para darle ese contraste. Así que ya ves, desde el cabezón hasta la figura más pequeña, todos son paneles que hemos visto 1000 veces y que nos pueden parecer una obviedad, pero cuando estamos trabajando nos viene muy bien tener esta guía para poder resolver cosas de manera más práctica. Y que mucha de esta fórmula ha ayudado a crear varias de las páginas más épicas de la historia de la historieta. Desde Maus hasta Watchmen, Hellboy, todos estos autores han seguido el legado que dejó Wally Wood. Así que la próxima vez que agarres un cómic y quieras leerlo, trata de identificar cuáles de esos paneles en ese cómic están usando esta guía de Wally Wood. Te aseguro que en cada página vas a encontrar más de uno. Y si eres creador de historietas, pues aprovecha esta herramienta y úsala a tu favor. Aquí en la descripción del video voy a estar dejando un enlace donde puedes descargarla. Déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides dejar el me gusta y suscribirte al canal si este tipo de comentarios te parece interesante. Y si no, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima, muchachines. Hasta luego.